Hola, hola mis estimados estudiantes. En este momento vamos a iniciar la explicación de lo que es una tabla ANOVA. En este sentido, tenemos aquí la tabla característica para una ANOVA, es decir, un análisis de varianza de un solo factor. Como podemos ver, vamos a hacer la descripción de la tabla ANOVA. Tenemos en esta parte la fuente de variación, los grados de libertad, la suma de los cuadrados, el cuadrado medio y el coeficiente calculado f. Recordemos que el coeficiente calculado es una f, es una comparación que hacemos con la Fisher, debido a que estamos calculando la variabilidad de los medios, de los promedios, de los diversos tratamientos que tenemos en análisis. De esa manera que en la fuente de variación vamos a tener la variación que se da en el tratamiento, la variación que se da del error y la variación total. Recordemos que cuando estamos trabajando con el ANOVA tenemos las variaciones, se van midiendo las variaciones que se dan entre los tratamientos, que sería esta columna, que estaría representando para esta fila, y las variaciones que se dan dentro de cada tratamiento, que serían estos los errores. Tenemos la variabilidad entre y la variabilidad dentro, y tenemos la variabilidad total. Respecto a lo que son los grados de libertad, esta K va a representar el número de tratamientos, y el número de tratamientos es cuántos factores estamos, perdón, cuántos elementos estamos analizando agrupados, ¿no? En este caso, podemos tener, no sé, pues 4 máquinas, podemos tener 5 procesos, podemos tener 3 modelos, etcétera, que nos van a dar los valores. A eso se le llama el tratamiento, ¿sí? Ahora, los grados de libertad para la variación del tratamiento es esa cantidad de tratamientos disminuida en una unidad. Los grados de libertad que se dan para el error es el total de datos que tenemos, la cantidad de todas las muestras que tenemos, menos la cantidad de tratamientos. Y la variación, digo, el grado de libertad para la variación total va a estar determinada por la totalidad de todos los datos menos una unidad. Hay que recordar que la sumatoria de los grados de libertad del tratamiento más la sumatoria de los grados de libertad del error tiene que ser igual al total. Respecto a la suma de cuadrados, aquí tenemos ya la fórmula que las vamos a ir explicando con un ejemplo aplicativo para que se pueda consolidar cuál es el proceso para poder determinar posteriormente los que son primeramente las sumas de cuadrados y más adelante los cuadrados medios. Y de esa manera también poder conocer el cociente calculado. Entonces, la suma de cuadrados, entonces tenemos ahí las diferentes fórmulas. Y para calcular lo que es el error, esto es peculiar, para calcular el error, la suma de cuadrados del error, solamente se tiene que restar la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del tratamiento. En lo que se refiere al cuadrado medio, el cuadrado medio no es otra cosa que la división que resulta de la suma de los cuadrados entre los grados de libertad. Lo mismo va a ocurrir para el cuadrado medio del error. Va a ser la suma de los cuadrados del error dividido entre los grados de libertad. Y finalmente el cociente f va a ser la división que existe del cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error. Este va a ser nuestro f calculado, que se va a contrastar más adelante con los grados de libertad, se va a contrastar con el f de Fisher. Bueno, como les había indicado, aquí es necesario que entonces hagamos el proceso de cómo se va a determinar los diferentes cuadrados, espacios que tenemos aquí con un ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Vamos a medir 3 tratamientos
Entonces K sería igual a 1, 2, 3. Ahí tendríamos K igual a 3. Este es un primer dato que tendríamos. K va a ser igual a 3. N va a ser la cantidad total de datos que tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15. Entonces N, que es el total, es N mayúscula, por si acaso. N mayúscula es el total. Va a ser cada uno de estos tiene 5 muestras. Entonces van a ser 5 por 3. Y en total vamos a tener un total de 15. ¿Sí? Entonces ya podemos nosotros ir elaborando algunos procedimientos. En primera instancia vamos a realizar aquí el cálculo de la cantidad de datos que tenemos. Esta va a ser la cantidad de muestras para cada uno de los tratamientos. Como estoy utilizando el Excel, solamente le tengo que indicar aquí que haga el conteo de la cantidad de datos. Aquí tengo 5 unidades, te lo voy a colocar de manera centrada para que se pueda ver con mayor facilidad. Tengo entonces aquí para el tratamiento 1, tengo 5 muestras. Lo propio va a ocurrir aquí para el tratamiento 2, tengo 5 muestras. Para el tratamiento 3, tengo 5 muestras. Y en esta parte voy a colocar aquí los totales. Voy a colocar el total, que va a ser la suma también. Va a ser la suma de de cada una de las muestras de los tratamientos. Esta va a ser N sub K. Esta de aquí que tengo va a ser N sub K. Lo voy a colocar NK, que representa al total de cada uno de los tratamientos. No necesariamente voy a tener la misma cantidad de muestras. En algunos casos puedo tener 4 muestras, en otro puedo tener 3 muestras y otro puedo tener 5 muestras o más. Entonces esta va a determinar la cantidad de muestras. Otro factor que necesito aquí, otra estadística medida que necesito conocer acá es el total. Entonces aquí voy a tener la suma de cada tratamiento. La suma de cada tratamiento, voy a sumar entonces cada uno de los tratamientos. Aquí voy a sumar esto. Ahí tengo 400, igual, de la misma manera lo voy a centrear y le voy a dar un color para que pueda resultar, aparte de llamativo, también pueda identificarse rápidamente. Entonces ahí tengo las sumas de los distintos tratamientos, cada una de las formas de los distintos tratamientos, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que necesito aquí es encontrar el promedio de cada tratamiento, ¿ya? El promedio de cada tratamiento. Y el promedio de cada tratamiento va a ser la división de la suma del tratamiento dividido entre la cantidad de muestras de ese tratamiento. A esto también le vamos a dar un color para poderlo diferenciar. Y ahí tenemos estos elementos 80, 85, 75 van a ser parte de los valores que vamos a utilizar para calcular nuestra tabla ANOVA, que como ven aquí está completamente vacía. A continuación es conveniente que también tenga aquí el cuadrado de la suma. Entonces voy a colocar suma al cuadrado de cada uno de los tratamientos. Suma al cuadrado de los tratamientos. Entonces aquí voy a elevar al cuadrado cada una de las sumas. Le vamos a dar un formato numérico a fin de poder tener los datos con mejor visualización. Entonces aquí vean, estoy sacando la suma al cuadrado. Es el cuadrado de la suma de cada uno de los tratamientos. Y aquí también necesito su promedio. Si lo voy a dividir 160.000 entre 5, 180.000 entre 5 y 140.625 entre 5.
Aquí sería el promedio de los tratamientos al cuadrado. Promedio de los tratamientos al cuadrado. Lo que voy a hacer es dividir 160.000 entre 400, entre 5. Y ahí tengo 32.000. Para el otro tengo 36.125. Y para el tratamiento 3 voy a tener 28.125. Ahora, ¿para qué me sirven estos valores? Ya, estos valores me sirven para poder ya ir trabajando la suma de cuadrados. Esta suma de cuadrados los voy a trabajar con esto. Como podemos ver aquí en nuestra tabla ANOVA, la suma de cuadrados del tratamiento es la sumatoria de los totales elevados al cuadrado de cada tratamiento, es decir, esta es la suma de cada uno de los tratamientos elevado al cuadrado, dividido entre la cantidad de muestras de cada tratamiento, menos el total de las sumas elevado al cuadrado dividido entre el total de datos. Bueno, tenemos ya esta primera parte elaborada, ya solamente tenemos que sumar, pero necesitamos calcular también esto que es la suma total dividido entre la cantidad total de valores. Esa suma total, ya, aquí ya tenemos nosotros una columna donde vamos a colocar todos los totales, simplemente es sumar todos los elementos o medidas que hemos ido encontrando. Entonces aquí tenemos la suma de los tratamientos y esta es la suma total de tratamientos. Esta suma total de tratamientos, lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos, que es 15, y ahí vamos a tener nuestro factor de corrección. Aquí vamos a hacer una corrección porque aquí estamos sumando, no, esta parte no tenemos que sumar ahí, sino lo que tenemos que hacer es calcular el cuadrado de este 1200. Calculamos, lo elevamos al cuadrado, ahí está. Igual le ponemos nuestro formato, 1.440.000, y aquí también nuestro formato lo vamos a colocar sin decimales, 96.000. Este sería nuestro promedio. Entonces, ahora sí, nosotros revisamos, ya tenemos podemos calcular la suma total de los valores dividido entre sus valores respectivos de cada tratamiento, es decir, esto es un promedio. Tenemos un promedio de las sumas al cuadrado menos el total de la sumatoria elevado al cuadrado dividido entre la cantidad de datos totales. Entonces, para rellenar este cuadro, que es la suma de cuadrados, lo voy a realizar aquí. Lo que tenemos que hacer es sumar en primera instancia. Vamos a sumar la suma de los cuadrados. Ya, cada uno de ellos es la suma de los cuadrados dividido entre la cantidad de datos que tenemos. Si esto hacemos, fíjense, es la misma cantidad. Esto tendría que hacer para el tratamiento A, para el tratamiento B y para el tratamiento C. Ya, tendría que hacer este cálculo. Y si ustedes pueden observar, son los mismos datos que tengo aquí, que los voy a pintar de color rojo. Son los mismos datos. Entonces, para evitar eso, directamente puedo hacer aquí la sumatoria. Y esa sumatoria total, aquí está la sumatoria total de los datos, va a darme 96.500. Bueno, confirmamos esto. Y vamos a sumar y nos da la cantidad de 96.500.